gracias por haberse llegado hasta este lugar tan importante para Néstor Tamburini, que hoy va a hacer la defensa de su tesis después de 2 o 3 años de arduo trabajo. Y lo invitamos a pasar al estrado. Aplausos. Acto seguido vamos a darle entrada a los ya doctorados, que son León Cohen Bello, el doctor León Cohen Bello, todavía no pudo llegar, la doctora Irene Cambra-Badi, el doctor Carlos Gutiérrez, doctor Héctor Basile, doctor Enrique Novelli, Héctor Cracó, el doctor Guillermo Montero, la doctora María Gloria Fernández. A continuación vamos a anunciar la entrada de las autoridades de la facultad, la doctora Gabriela Renaud, decana de la Facultad de Psicología y Pedagogía, la doctora Graciela Pérez, coordinadora administrativa del doctorado, psicoanálisis la directora de tesis de la tesis del doctorando Néstor Tamburini, que es la doctora Susana Morel, la directora del doctorado en Psicología de la USAL, Verónica Brasesco, Bueno, a continuación vamos a nombrar a los miembros del comité evaluador. La doctora Susana Russo, el doctor Jorge Curí y el doctor Ignacio Barreira. A partir de este momento le damos la palabra al doctorando Néstor Tamburini, que tiene el tiempo de 1 hora para hacer la presentación de su tesis. Posteriormente podrán venir las preguntas del comité evaluador o de los jurados, ¿no es cierto? Y si hay alguna pregunta del público también. Los dejo con Néstor Tamburini. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Antes de introducirme en el núcleo de la tesis, quiero contarles un poco cómo surge el origen de esta investigación. Hace 20 años comencé a formar parte del equipo de salud mental, del servicio de salud mental del Hospital Municipal de Boulogne, en el partido de San Isidro, y ahí comencé como concurrente a honorable. Actualmente, ya desde hace 8 años, tengo el honor de dirigir ese servicio como jefe de salud mental,
Y en un convenio con la Asociación Psicoanalítica Argentina y el Centro de Estudios Racker se brinda formación ya desde aquella época a jóvenes profesionales que van ingresando al equipo. En lo cotidiano, tanto médicos como enfermeras asisten a personas en situaciones muy críticas y de urgencia. Y nosotros recibimos como equipo de salud mental el pedido de interconsulta, que en general siempre viene expresado como que son personas que están atravesando situaciones traumáticas, porque no se olviden que es un hospital que está muy cerquita de Panamericana, entonces los accidentes son frecuentes y los episodios de inseguridad también. Cuando hacen el pedido lo expresan de ese modo: trastorno por estrés postraumático o situaciones traumáticas. Y así nosotros brindamos asistencia no solo a los que consultan, sino también a los médicos y a los enfermeros, porque todo el equipo de algún modo sufre los impactos. Años trabajando en servicio público, en hospital, están guiados en distintos hospitales los servicios de salud mental por un manual de referencia que se llama DSM, que es el manual de trastornos mentales, manual diagnóstico y estadístico. En este manual, la expresión situación traumática o acontecimiento traumático es una expresión que se ve muchísimo, se lee muchísimo, y en la obra de Sigmund Freud es un concepto que también es muy utilizado a lo largo de toda la obra. Una de las cosas que a mí me hacía pregunta en estos 20 años en el hospital es por qué siempre se denominaba como situación traumática a lo que a la persona le había ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, un choque o un asalto, pero también se hablaba de situación traumática para definir los impactos y el modo de procesamiento psíquico de las personas. Entonces lo que me preguntaba era por qué las dos cosas, un solo término para las dos cuestiones. Así fue que por medio de la Asociación Psicoanalítica tomé conocimiento que en la Universidad de El Salvador había un grupo de investigación que estaba dirigido por el doctor Benchacar, que investigaban sobre un concepto que él había acuñado, que es lo disruptivo en relación con lo traumático. Me puse en contacto con él y en el año 2012 comencé a hacer este doctorado. Lo que también veía es que cursando los seminarios, Benchacar insistía con el concepto de situación traumática y de que estaba mal aplicado de alguna manera, porque lo traumático, que es un proceso psíquico, le estaba dando cualidad a un evento. Nosotros lo entendíamos, avanzaba el doctorado, pero sin embargo de tanto en tanto volvíamos a repetir situación traumática. Entonces, para esta tesis que ahora les voy a presentar, se me ocurrió un concepto que lo quiero compartir y que para pensar juntos, al que denomino error sordo. Lo defino como expresiones conceptuales que dentro de un lenguaje técnico portan un sentido erróneo que por repetición mecánica y consenso social no se escucha. Ahora, como ven, la partícula C está entre paréntesis porque si la quitamos es un error que no escucha. Quiere decir que tiene doble significado. No se escucha el error porque está mecanizada, pero tampoco escucha la corrección porque se sigue repitiendo. El profesional entiende que hay algo que está mal, pero sin embargo en el uso la sigue aplicando. Algunos ejemplos de errores sordos que voy a proponer. Propuesto por Benchacar, situación traumática, cualifica al fenómeno con un proceso psíquico. Pero no es el único caso. El concepto de iatrogenia, por ejemplo, se usa asiduamente en el ámbito médico para designar prácticas médicas que provocan daño. Sin embargo, si uno revisa la etimología del concepto, iatro significa médico y genia es generado por. O sea que la palabra en sí misma no está hablando de daño, ¿sí? Pero sin embargo se lo utiliza con una connotación negativa y iatrogenia también puede ser una acción positiva. Faltaba ese. Otro, situación de estrés. ¿Vieron cuando se dice esta persona está viviendo una situación de mucho estrés? Pero la pregunta es la misma, ¿cómo puede ser la situación de estrés? Una vivencia otra vez, el estrés, aparece cualificando al evento. Estos son algunos ejemplos, pero la lista es bastante más extensa.
Durante el doctorado la pregunta que nos hacíamos todos, y que por lo menos yo me hacía, era ¿para qué hacer una tesis? Asistiendo a los seminarios, me encontré con un maestro del psicoanálisis, que es el doctor Luis Horstein, que está aquí presente, que en su libro Encrucijadas del psicoanálisis resume exactamente el espíritu de lo que yo sentía, por qué quería escribir. Él dice: yo escribo para continuar mi formación analítica, para acercar mejor y profundizar mis interrogantes, para conocer aquello que pensaron otros acerca de interrogantes parecidos a los míos y tal vez para aportar lo todavía no pensado. Esa es la idea con la que les quiero presentar el título de la tesis, que es la alteración del principio de singularidad en los abordajes psicodinámicos a partir de la expresión situación traumática. La directora de tesis es la doctora Azucena Borel y el compañero de ruta incondicional en todo el trabajo de tesis, el doctor Ben Yakar. Algunas preguntas que fueron surgiendo como motivadoras. ¿Cómo influye, pensaba yo, la formación teórica en la subjetividad del profesional de salud mental? ¿Produce algún cambio o no? ¿Está realmente claro el concepto de singularidad? ¿Es lo mismo subjetividad que singularidad? ¿Dónde encontramos lo traumático en la clínica cotidiana? ¿Se conoce suficientemente el concepto disruptivo con la importancia, el valor que tiene en la clínica en salud mental? ¿Qué grado de coherencia hay entre los conceptos que los profesionales de la salud mental utilizan en la praxis clínica y la relación con el marco teórico al que se adscriben? Y por último, la pregunta que le dio como una vuelta de tuerca a la investigación es si había sido formulado teóricamente el principio de singularidad. Como tengo una hora, que más o menos debe empezar a partir de ahora, creo. Yo quería, ahí está la directora del doctorado. Buenas noches. Yo quería, lo pensé como un viaje. Como no me pude ir de vacaciones, dije, bueno, proponer un viaje de una hora más o menos que lo vamos a recorrer en estos ítems. Lo primero es la pregunta problema de la investigación, que como me dijo la maestra Brasesco, dijo, es la madre del borrego. El postulado, para dar cuenta de la pregunta, el estado actual del conocimiento, los antecedentes, ¿sí?, que tienen relación con el concepto que traigo, el marco teórico, los desarrollos psicoanalíticos que plantea esta investigación, qué método utilicé para abordar el trabajo de campo, la construcción de la hipótesis, los objetivos, que es el general y específicos, los resultados con una breve discusión y las conclusiones para después pasar a la transferencia de este trabajo a otras disciplinas y las propuestas. Así que empezamos por kilómetro cero. Pregunta problema de la investigación. ¿Qué efectos tiene en la clínica psicoanalítica la confusión entre los registros fáctico y psíquico puesta de manifiesto en la utilización de la expresión situación traumática? Para esta pregunta, lo que esta tesis postula es que la expresión situación traumática presenta una confusión conceptual entre trauma y disrupción que contraría el principio de singularidad inherente a la concepción psicodinámica de abordaje terapéutico. El estado actual del conocimiento. Para la búsqueda de los trabajos y la revisión utilizamos las siguientes palabras clave: críticas a la categoría del trastorno por estrés postraumático, cuestionamientos a su uso, situación traumática, subjetividad, fáctico y psíquico en salud mental, principios de singularidad en salud mental, trastorno de estrés postraumático y principio de singularidad, y por último, confusiones conceptuales en psicología. Los buscadores que utilizamos, además de la consulta en distintas bibliotecas, entre ellas la de Asociación Psicoanalítica, fueron Google Académico, Cielo y Ópera. El método de lectura que utilizamos es el de saturación, que eso es cuando las conclusiones y resultados empiezan a repetir, ¿sí?, lo que dicen. Y la historia bibliográfica que tenemos es de 24 años, es decir, desde 1992 hasta la fecha. Esto está agrupado en 4 ejes temáticos porque la cantidad de trabajos es muchísima y constan en la tesis.
En el primer grupo están los autores y las investigaciones que concuerdan con el DSM, el manual diagnóstico, y utilizan la expresión situación traumática. Yo cité 3 acá trabajos, nada más, que son los más relevantes y los más actuales. Así que está el de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2011, el de José Carlos Mingote Adán de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2011 también, y en el año 2012 las consecuencias de la guerra en excombatientes, una revisión bibliográfica de Correggé, Leguizamón, Correggé y Gómez. ¿Qué surge de este grupo de autores y trabajos? Que no es priorizada la singularidad de los modos de procesamiento psíquico, justamente porque el marco teórico que ellos utilizan está centrado en síntomas a causa de eventos. Hay un reforzamiento de la expresión situación traumática porque está en línea con el modelo positivista, y el trauma está equiparado como cualidad del evento. En el segundo grupo están los autores que cuestionan al DSM, al modelo positivista, por no priorizar la singularidad, aunque continúan utilizando la expresión situación traumática. Tenemos los trabajos del licenciado Eduardo Casabat del año 2006, un trabajo hecho en Irak de Hosami en el año 2010, que es un trabajo interesantísimo porque es sobre ejecuciones públicas en Irak y cómo el pueblo resignifica eso de una manera distinta a la que se espera por el impacto del evento. Y el trabajo sobre actualización del concepto de trauma en la clínica analítica de Norberto Maruco, colega de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En este segundo grupo, lo que resulta del estado del arte es: consideran la subjetividad y singularidad del paciente, los factores idiosincrásicos también son tenidos en cuenta, pero ellos utilizan, al estilo de Freud, de modo elástico el concepto traumático. ¿Qué quiere decir? Va tanto para el impacto del evento como traumatogénico, como para el procesamiento psíquico. Por otro lado, hay un desarrollo profundo de los conceptos en estos autores y proponen abordajes terapéuticos que están centrados en el alivio sintomático. El tercer grupo son los trabajos que postulan que las situaciones no son traumáticas y hacen una distinción entre fáctico y psíquico. Ahí tenemos como representativos los trabajos del Dr. Ben-Shahar, Lo traumático, clínica y paradoja, también con Álvaro Lezica en el 2005, Lo disruptivo, amenazas individuales y colectivas, el psiquismo ante guerras, terrorismos y catástrofes sociales en el año 2006, y un libro muy interesante que toma la obra de Ben-Shahar es el DSM en cuestión, una crítica a la categoría de estrés postraumático, de la doctora Levi Sheyati. Ben-Shahar detecta en sus escritos las implicancias que generan la confusión al usar la expresión situación traumática en el abordaje clínico en salud mental. Lo que no vi en estos trabajos y en los de los otros autores que están en la tesis es que esté específicamente estudiada la relación entre el concepto situación traumática y el principio de singularidad. Por último, el último grupo de investigaciones son, por sugerencia de la directora de tesis, buscar trabajos, a ver si había trabajos que específicamente se enfocaran en confusiones conceptuales en psicología. Y es impresionante, hay más de 17.000 trabajos sobre confusiones conceptuales, son muchísimos. Acá cito el de Schwarzman en 2003, el de Juan Castorina 2014, y un análisis crítico del concepto de resiliencia en psicología de Piña López en el 2015. Estos trabajos enfatizan, en línea con la tesis que presento, la importancia de la precisión conceptual en el área de la salud mental, y destacan las implicancias que tienen cuando conceptos que son parecidos rápidamente los profesionales de la salud mental los usan como sinónimos y no advierten la diferencia. Tiene implicancias en el abordaje clínico. En resumen, para pasar el pueblo del estado actual del conocimiento en el viaje, en los 4 ejes temáticos no se ha encontrado material que investigue específicamente el concepto situación traumática en relación con el principio de singularidad, ni tampoco la alteración que les contaba recién que se produce en los abordajes psicodinámicos, que implícitamente tienen la singularidad
como núcleo del planteo. Dentro de los antecedentes... Dentro de los antecedentes están agrupados 7 autores del campo del psicoanálisis y el libro que mostraba anteriormente, que corresponde a los modelos causales, diagnósticos. Los autores que estoy citando acá son los que se refieren en alguna medida o se han referido a el concepto situación traumática y a trauma, desde distintos puntos de vista teóricos. Entonces los voy a agrupar para mostrarles de qué manera lo pude separar. Sigmund Freud, la mayoría lo conocen, Jean Laplanche y Masoud Khan. Cada uno tiene conceptos distintos. En el caso de Masoud Khan está el concepto de trauma acumulativo. Yo me voy a abocar un poquito a el padre del psicoanálisis, con la creación del Seguro Social en Alemania en el año 1884, entre los accidentes de trenes, la cuestión de la guerra y distintas cosas que ahora les voy a comentar, nacen las neurosis traumáticas como categoría en salud mental. Está la teoría de Freud, en la primera tópica, el trauma en 2 tiempos, donde lo traumático enfatiza la cualidad de la situación, y ahí yo puse la teoría de la seducción, pero también tomaba los accidentes ferroviarios por un síndrome en la médula espinal que se producía en estos accidentes. Esta etapa del trabajo freudiano, la época preanalítica, tiene como característica que hay una cierta tendencia a la victimización del paciente por la pasividad que planteaban en las consultas y en su sufrimiento. A partir del caso Dora de Freud, después de 1897, se produce un viraje en la teoría freudiana, donde el impacto del entorno como traumatogénico cede su lugar a la fantasía como causante del trauma. Si pasamos del evento a un proceso psíquico que es el que genera el trauma. Lo cierto es que Freud utiliza trauma entonces como factor etiológico común a todas las psiconeurosis por su origen sexual, porque hablaba de la seducción de un adulto a un niño, pero también sigue manteniendo para el impacto de los eventos en el psiquismo el concepto de situación traumática. Quiere decir que a lo largo de toda su obra queda trauma para la psiconeurosis y situación traumática para los eventos. Ahora el DSM, este lo presento aparte porque tiene otras características un poco distintas. En la versión de 1980 del DSM-3, la expresión Traumatic Event aparece 13 veces, y en el manual del 2014, el DSM-5, se sextuplica la insistencia en que lo que son traumáticos son los acontecimientos. La gran pregunta es, si lo traumático está en el evento, si lo traumático es de la situación, ¿qué le queda como capacidad subjetiva a la persona que padeció eso? El DSM-5 entonces enfatiza que el trauma cualifica la situación, y por otro lado que la reacción psíquica es el estrés. Ahí después vamos a tener una defensa de tesis de la doctora Andrea Altman, que trabaja sobre vivencia de estrés, vivencia de incertidumbre, y hace las diferenciaciones. Los autores que toman al trauma como proceso psíquico: Pierre Janet, Moti Ben-Yakar, Donald Winnicott y Jacques Alain Miller. Así como hice con Freud, ahora voy a hacer con Ben-Yakar, me voy a abocar un poquito al modelo conceptual que desarrolla. Ben-Yakar propone el concepto de situación disruptiva, a diferencia de situación traumática, potencialmente traumatogénica. Traumatogénico quiere decir que genera trauma, pero potencialmente, no siempre. En esta tesis tomo los desarrollos conceptuales de Ben-Yakar, las disquisiciones que hace entre lo fáctico y lo psíquico, lo disruptivo y lo traumático, la detección de la confusión conceptual en la expresión situación traumática, por el hecho que ya les comenté antes de asignar una cualidad psíquica a un fenómeno fáctico. Desde sus desarrollos, lo fáctico quedaría definido como lo que es la cosa en sí, mientras que lo psíquico serían traumas, inhibiciones, síntomas, angustias, sueños, deseos, los actos fallidos.
En este trabajo tomamos como sinónimo de situación todas estas palabras: acontecimiento, evento, experiencia, hecho y suceso, sabiendo que desde la filosofía no son exactamente iguales, pero en la clínica cotidiana y en los libros, depende de las traducciones, están utilizadas así. Recordemos un poquito el postulado. La expresión situación traumática, que titila ahí, presenta una confusión conceptual entre trauma y disrupción que contraría el principio de singularidad, bla, 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 bla. Saquémoslo y vamos a abocarnos un momento a situación traumática, trauma y disrupción para despejar esos conceptos y después ir a singularidad. La definición que propone Ben-Shakar es que lo disruptivo es el impacto de situaciones o fenómenos fácticos en el psiquismo, provocando desestabilización, desregulación y este es un punto muy importante, el I-O, que lo usa mucho, desarticulación. Cuando hay desarticulación psíquica, ahí ocurre el trauma. Estas transformaciones, dice el autor, transformaciones psíquicas pueden devenir patológicas o pueden ser elaboradas y metabolizadas, transformándose en algo beneficioso para el psiquismo. Esta es la gran diferencia de utilizar situación disruptiva en lugar de situación traumática. La situación disruptiva no siempre deviene de modo negativo para el sujeto. Y algo muy importante del concepto. Ben-Shakar plantea que es un concepto relacional. ¿Qué quiere decir? El evento, decíamos, la cosa en sí, pero una vez que el evento, fenómeno, toma contacto con el sujeto, lo vamos a retomar ahora más adelante, a todo lo que presenta amenaza a la integridad psicofísica de la persona, corrientemente y en la práctica clínica se lo denomina situación traumática, erróneamente. Lo traumático lo consideramos como una cualidad de procesamiento psíquico, uno de los destinos posibles. Cuando se utiliza de la otra manera, ¿qué pasa con lo traumático? Yo digo que hay como una expropiación, donde el trauma es quitado del sujeto para ponerlo en el evento. Por lo tanto, empezamos a ver fenómenos de desubjetivación que a veces los terminamos orientando a los profesionales de la salud mental. ¿Qué le pasa al profesional? Hay una confusión y un ensamble, digamos, entre lo que es el evento con la vivencia. El evento pasa a darle cualidades al aparato psíquico. En resumen de esta parte, no todo lo disruptivo deviene traumático en su procesamiento, no necesariamente. Para ilustrar los distintos destinos de lo disruptivo, utilicé el film Babel, que se los recomiendo ampliamente porque además de la temática está rodado en 4 escenarios naturales y además vino muy bien porque Babel significa confusión y esta tesis es una tesis sobre confusiones conceptuales. Fue también motivador para la encuesta que después vamos a presentar y en este capítulo lo que hice fue tomar lo secreto y la supresión como un mecanismo de defensa en la escena que transcurre en Marruecos con 2 hermanitos marroquíes, lo resiliente en la pareja norteamericana que es Brad Pitt y Cate Blanchett, la angustia de separación en la cuidadora mexicana y los 2 menores y el vivenciar traumático en la joven japonesa que nos vamos enterando a lo largo de la película que la madre se había suicidado. Igual no les conté el final. Esta tesis enfatiza que lo traumático nunca puede ser una cualidad de la situación o del suceso. Por lo tanto, afirmo para abrir el debate que se trataría de un error sordo. Los desarrollos del presente trabajo que surgen de esta tesis de investigación es el concepto error sordo, la singularidad con una definición y el principio singular también definido en esta tesis. Esto es un enfoque epistemológico que está basado en la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que toma en cuenta, digamos, la tensión existente entre lo cerebral, lo lingüístico, lo biológico, lo cultural, lo psicológico, lo social y lo histórico. Justamente complexus en latín significa aquello que está tejido en conjunto. Y así es como fuimos haciendo todo el proceso de investigación. Para eso le presento al chiquito este que dice: he decidido enfrentar la realidad, así que cuando se ponga linda me avisan.
Un punto de partida posible, abordado desde la complejidad en este trabajo, es despejar los bordes, delimitar los bordes entre dos conceptos que se utilizan como sinónimos: subjetividad y singularidad. Esto, desde la teoría de la complejidad, es de la manera que tratamos de hacerlo a lo largo de todo el trabajo. Ahora vamos a la segunda parte del postulado. ¿Se acuerdan que había dicho de la expresión situación traumática, pero que contrariaba el principio de singularidad inherente a la concepción psicodinámica de abordaje terapéutico? Para enunciar el principio de singularidad, primero hice toda una revisión sobre definiciones de sujeto en psicoanálisis. Hay muchísimas definiciones. Yo tomé que sujeto en psicoanálisis es quien no sabe lo que dice y ni siquiera que él lo dice. Para los que ejercemos el psicoanálisis, es el sujeto cuando sueña, cuando tiene actos fallidos, cuando no puede decir yo. A diferencia de lo que plantea la Real Academia Española, que es el sujeto de la conciencia, que es, por ejemplo, si no me equivoco, lo que estoy haciendo yo en este momento. Subjetividad para la Real Academia Española como término que surge en oposición al mundo externo o relativo a él. ¿Sí? Quiere decir que estaría asociado con lo psíquico. Lo que me llamó la atención es que en toda la búsqueda el concepto de subjetividad no está definido en dos diccionarios muy importantes psicoanalíticos, que son el de Roland Gemama, de la Escuela Lacaniana, y el diccionario de Laplanche y Puntalis. Nuestro enfoque teórico en el trabajo es que subjetividad, sujeto y cultura están en íntima interacción todo el tiempo y se van transformando entre sí. Un trabajo que cito, interesantísimo, de la doctora Silvia Bleichmark, comienza diciendo: ¿qué quiere decir producción de subjetividad? Es decir, ¿de qué manera se constituye la singularidad? Y continúa el trabajo, entre subjetividad y singularidad. González Rey, un psicólogo cubano, muy interesante en los desarrollos que tiene, plantea que subjetividad es un concepto subversivo. ¿Por qué? Porque no es susceptible de ser modelado externamente, y plantea a lo social como una producción subjetiva que se transforma transformándonos. Son procesos altamente complejos y no son lineales. Después dice el autor, y acá lo unimos con lo que les expliqué antes de relacional, dice que el sentido subjetivo de la experiencia no está dado por el carácter objetivo del evento. ¿Qué quiere decir esto? Dice, está dado por lo que se produce viviendo el evento, o sea, lo relacional. Me pareció lindo ilustrarlo con una película muy divertida que a mis hijos les gustó, que es Tonto y Retonto, donde Jim Carrey conoce a una chica y le dice, Mary, ¿no? La chica, y Lloyd le dice, Mary, ¿qué posibilidades hay de que una chica como vos esté con un chico como yo? Acá no se ve la cara, pero Mary no sabe cómo hacer para no lastimarlo. Piensa un poco y le dice, y como una en 1.000.000. ¿Qué creen que le pasa a un hombre después que le contestan esto? Bueno, no lo que creen. Él se pone muy contento porque dice, si hay una en 1.000.000, entonces es posible. Ahí está lo relacional. Nuestra vida está rodeada de principios porque vivimos en una cultura y pertenecemos a una sociedad. El principio de contradicción en el derecho, el principio de razón suficiente, la filosofía, principio de identidad en matemática, placer, realidad y nirvana en el psicoanálisis. Lo que no encontré es al principio de singularidad, y ahí me metí a ver si podía definir algo. Subjetividad, propongo que está en el registro psíquico, y singularidad dentro del registro fáctico, somato-instintual. Para Aristóteles, principio es el punto de partida del movimiento de una cosa, es el elemento primero o inmanente de una generación y es la fuente de donde derivan el ser, la generación o el conocimiento. Eso es principio desde la filosofía. Ferrater Mora, para hacer filosofía entre singular y particular, dice: lo singular como todo ente, cualidad, proceso, particulares, a diferencia del ser individual, que podría estar limitado a una entidad. Parece que es bastante clara. Así es que lo que les propongo, para que podamos después seguir debatiendo, no ahora después de la tesis,
es la singularidad como el modo único y irrepetible específico de cada sujeto de producción de subjetividad. Incluye como elemento al soma, lo somato-instintual, y esta inclusión es una inclusión que se considera esencial como componente diferencial con el concepto de subjetividad, que es exclusivamente psíquico. Singularidad toma en cuenta la cualidad cromosómica, anatómica y biológica en interacción con un sistema psíquico en progreso. La subjetividad, en tanto posición del sujeto de la que los psicoanalistas hablamos todo el tiempo, se me ocurrió una frase medio poética y puse, no sé si está bien, pero puse: permite oír en un proceso analítico los ecos de la singularidad. La singularidad, en tanto modo de producción de todas las configuraciones subjetivas dinámicamente posibles, estará condicionada por la interacción entre lo somato-instintual y lo psíquico en cada individuo, produciendo subjetividad. Esta tesis define, entonces, al principio de singularidad como el punto de partida que conforma el corpus teórico de los abordajes psicodinámicos para un individuo determinado, asignándoles el rasgo que los distingue de las concepciones positivistas. Su cualidad distintiva se basa en la interacción entre singularidad y psiquismo, productora de subjetividad. Ahora avanzamos en el viaje al capítulo del método. El diseño es un diseño descriptivo con alcance explicativo y experimental. Es una investigación cualitativa, conceptual, que tiene detalles cuantitativos. ¿Qué quiere decir detalles cuantitativos? Que son insuficientes para hacer una investigación cual y cuantitativa. La población está definida por profesionales de la salud mental y la muestra, no sé si se ve bien acá abajo, son 16 psicólogos, 10 médicos psiquiatras, 4 psicopedagogos. La limitación que encuentra este trabajo de tesis es que yo no logré parificar la muestra, ni que sean exactamente la misma cantidad, ni tampoco logré llegar a lo que quiero llegar, que son 100 encuestas como mínimo para seguir pensando. Eso será en otro momento. Esta tesis se incluye dentro de las llamadas confusiones conceptuales en psicología, y vuelvo a la pregunta problema de la investigación, que era, si se acuerdan, ¿qué efectos tiene en la clínica psicoanalítica la confusión entre los registros fáctico y psíquico puesta de manifiesto en la expresión situación traumática? En línea con la pregunta problema, construimos una hipótesis que dice que el principio de singularidad inherente a la concepción psicodinámica de abordaje terapéutico es contrariado por la indistinción conceptual entre trauma y disrupción que presenta la expresión situación traumática. Esa es la hipótesis. El doctor López Alonso, en su libro Tesis Doctorales, define 4 situaciones posibles que son modelos de matriz epistemo-cognitiva. La tesis que estoy presentando se incluiría dentro de la número 2, hipótesis de trabajo, porque ya hay modelos teóricos preexistentes, porque se hizo una evaluación sistemática y también se analizaron sistemáticamente los resultados. Y también hice una prueba de campo previa, un pretest, y después la encuesta que tuvo con las modificaciones necesarias. Por la pretensión de incluir definiciones de conceptos que no están tratados en la bibliografía existente, también entraría dentro de la situación abierta de hipótesis ad hoc, que es la número 3 que cita López Alonso, y me gustó, digamos, lo que el autor planteaba, que es que se produce una situación donde la ciencia se expande más allá de las fronteras estándares que tiene. En realidad esto lo menciona más para trabajos que tienen que ver con investigaciones sobre el cosmos. Lo mío es mucho más acotado, pero cuadra con esto también. Las variables de estudio son situación traumática, principio de singular, lo disruptivo, fáctico y psíquico, y las variables asignadas, profesión, antigüedad profesional, ámbito de desempeño. La técnica que se utilizó para la encuesta es bola de nieve, y ahora entramos en el capítulo de los objetivos. El objetivo general, en línea con la pregunta problema, dice investigar la confusión existente en los profesionales de salud mental entre los registros fáctico y psíquico.
Los objetivos específicos son 5. En este caso los agrupé de esta manera. Los 3 primeros tienen como verbo explorar. Así que les leo la otra parte. Los distintos modos en que los profesionales de salud mental utilizan la expresión situación traumática, las teorías implícitas que tienen los profesionales de salud mental acerca de trauma, las representaciones subjetivas en conflicto que subyacen a la utilización de la expresión situación traumática, y el cuarto y el quinto dicen: analizar en el discurso de los profesionales de la salud mental expresiones que homologuen lo traumático con el evento, y el último, indagar las concepciones existentes en los profesionales de salud mental acerca de principios de singularidad y modelos causales como el DSM. El pretest se hizo visualizando 5 películas, que son las que pueden ver ahí. La elegida fue Babel, porque portaba toda la idea de la confusión, y la prueba piloto se hizo en el Hospital de Boulogne en diciembre del 2015 frente a 50 profesionales de salud mental, donde se presentó un debate sobre práctica clínica y singularidad, y ahí pudimos ir puliendo hasta llegar a la encuesta que después les voy a presentar. Esta es la película. El instrumento de medición, la recolección de datos fue diseñada a partir justamente de una encuesta de 26 preguntas, que eran 25 polimodales y univariadas, y un cuadro de selección obligatoria. El consentimiento informado incluido mantiene los principios de la bioética, y la encuesta se fue hecha de modo autoadministrable y de manera virtual. Eso fue justamente para preservar la subjetividad del que respondía, que no lo tuviera que hacer en un ámbito donde se estuvieran viendo, y que además podía utilizar bibliografía si quería hacerlo. La tabla que les decía, yo no sé si se lee bien desde atrás, ¿sí? Así no leo todos los conceptos. Cita una serie de conceptos, entre ellos situación, traumático, obviamente disruptivo, y da la opción de ubicarlo a los profesionales de salud mental en los registros fáctico, psíquico o ambos. Las variables fueron agrupadas en 3 niveles de análisis posibles. El uno es el conceptual, después viene el lógico y después el clínico. Podría describirlo, pero se va a hacer un poco largo. Y se articula a su vez con 3 ejes temáticos que son autopercepción, es decir, a qué modelo se asigna el profesional en cuestión, el posicionamiento respecto de la toma de decisiones en el campo de la clínica, y el bloque conceptual, que tiene que ver con las concepciones teóricas vigentes en los profesionales respecto de situación traumática. Para avalar el uso de un filme en una investigación cualitativa me basé en autores como Merlino, Jans, tomé a Moren, Jean Rouge, y trabajos de la doctora Cambra Badí, que es compañera de doctorado y hoy lamentablemente no está presente. Vamos a la parte de resultados, análisis e interpretación. Fueron procesados por 2 vías. Bajo el sistema operativo, el programa SPSS para la parte cuantitativa, y después fue el método comparativo constante, que consistió en la lectura encuesta por encuesta y en comparación unas con otras de las 30 encuestados. La muestra quedó diversificada de esta forma. Psicólogos, el 53,3% son los que respondieron. Psicopedagogos, el 13,3%. Psiquiatras, 20%. Y psiquiatra, que dijo que además de ser psiquiatra, médico psicoanalista, el 13,3%. La antigüedad en la práctica la categorizamos en menos de 5 años, entre 5 y 15 y más de 15. Creo que los números son claros. El mayor porcentaje de la muestra tenía más antigüedad. El ámbito de la práctica, como verán, es contundente. 93% trabajan en ámbito público y privado, y solamente la minoría en uno u otro. Este es un gráfico de respuesta múltiple. Lo que me interesa que vean acá es que los profesionales se definieron como psicoanalistas el 83%. Después están las otras áreas de escuelas teóricas, digamos, pero si se fijan en varios, también le tenemos que sumar un numerito a psicoanálisis, porque también hay quienes hacen Gestalt y estaría dentro de lo psicodinámico.
Ahora la propuesta es repasamos los objetivos generales en relación con los resultados. El general decía la confusión entre fáctico y psíquico en los profesionales de salud mental. Le preguntamos a los profesionales, frente a un impacto de bala recibido en la zona del cuello, donde se produce el de la protagonista, que en este caso era Cate Blanchett, que va en el micro, ¿qué le asignaría a ese impacto la cualidad de traumático? Les ofrecimos todas estas opciones, que no sé si se ven, pero lo interesante es el 113,3%, que este número excede el 100 porque cada profesional podía elegir más de una opción. Eligieron, lo traumático se lo asigna, acuérdense bien esto, el disparo, la bala, la rotura del tejido en las arterias, la situación de los niños al disparar, situación, al ser descubiertos por la policía, otra situación, y al contemplar la muerte de su hermano, otra situación, 113,3%. Después les preguntamos, ¿considera lo traumático como una situación en sí misma, una vivencia o ambos, u otro? Este es el resultado. Una vivencia, o sea, psíquico, contesta el 60%. Esto tenía que poner primero. Dentro de los objetivos específicos, el primero decía explorar los distintos modos en los que los profesionales utilizan la expresión situación traumática. Entonces la pregunta fue, si uno de los miembros de la pareja protagónica del film, Brad Pitt o Cate Blanchett, concurriera a su consultorio un tiempo después de lo ocurrido en ese micro, ¿cómo calificaría usted a la situación por ellos vivida? Es decir, les estamos preguntando cómo califican a la situación. Difícil, terrible, dramática, traumática, disruptiva u otra. Esas opciones se dan en la encuesta. El mayor porcentaje dijo disruptiva, 59%. Pero miren lo que pasa ahora. Utiliza la expresión situación traumática para referirse a eventos, acontecimientos o sucesos que alteran y o amenazan la integridad psicofísica de un sujeto. ¿Qué contestaron? Sí, el 63%. Es decir, que está claro, ¿no? Bien. Respecto de cómo definen los profesionales de salud mental, en su mayoría psicoanalistas, el concepto de trauma. Tomé 3 ejemplos, pero es la mayoría. Miren cómo arrancan. Trauma, un suceso, elevada intensidad, bla, bla. Acontecimiento, con significativo quantum de afecto que activa. Situación, ese es el concepto de trauma en salud mental. ¿Considera, les preguntamos, que existen situaciones que en sí mismas son traumáticas? Y ahí vamos otra vez, digamos, como para el otro lado, y dicen no, el 60%, pero de todo modo no es menor que el 40% dijo que sí. En cuanto al objetivo 2 específico, que era explorar las teorías implícitas que tienen los profesionales de salud mental acerca de trauma, una de las preguntas era si encuentra algún personaje del film que esté atravesado por lo traumático. El 93% contestó que sí. Acuérdense que habían dicho que era lo que le asignaba la cualidad de traumático, que eran los impactos, las situaciones. Acá está. El disparo, la bala, la rotura del tejido. Ven como todo el tiempo vamos y venimos con las definiciones. Me tengo que apurar. ¿Conocen la categoría de trastorno de estrés postraumático? El 73% dijo que sí. ¿La utilizarían para algún personaje? La mayoría contestó que no. Para explorar representaciones subjetivas, utilizamos esta pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre traumático y disruptivo? Es contundente. El 90% dijo que sí existían diferencias. Nuevamente, ¿cómo define el concepto de trauma? Para analizar expresiones que homologan lo traumático con el evento. Lo traumático, suceso, acontecimiento, situación. El último de los objetivos, indagar las concepciones existentes en los profesionales de la salud mental acerca del principio de singularidad y los modelos de causalidad. Su modelo de trabajo, le preguntamos, ¿contempla la singularidad del sujeto? Y tomamos como sinónimo como en el trabajo de Leitchman, es decir, la subjetividad del mismo. El 87% contestó que contempla la singularidad. ¿Qué cree usted que caracteriza lo singular de un sujeto? ¿El para sí del sujeto, la influencia de la contingencia, una combinación?
y el 57% dijo que era el para sí del sujeto, es decir, la subjetividad. Respecto de las clasificaciones, yo creo que es con el fin de evitar el cuestionamiento de la justicia, que en general en salud mental nos asusta bastante. El concepto trauma se aplica a diagnósticos de forma indiscriminada y tuve la posibilidad en un congreso el año pasado en Los Ángeles de plantearlo como globalización diagnóstica. La alta tasa de indicación de tratamientos, pues no les pude mostrar todos los resultados, pero el mayor porcentaje indican ante este tipo de situaciones de emergencia tratamientos combinados, antes de saber qué capacidad tiene el sujeto de procesamiento psíquico. Transferencia a otras disciplinas. A la psicología forense, fundamental, digamos, poder instruir y compartir acerca de que hay un concepto que es lo disruptivo, que da cualidades de eventos, a diferencia de lo traumático, que sería una cualidad posible en las personas. En el ámbito de la docencia, justamente por este déficit que encontramos en la práctica y sobre todo en la formación de profesionales jóvenes, un poco lo que, bueno, después voy a contar otras cosas, pero a las prácticas médicas, médicos, enfermería, cuidados intensivos y anestesiólogos. Lo que quería decir, de la parte de docencia, es que en el caso de escuelas, para los que son maestros, están todo el tiempo frente a situaciones disruptivas que en general se confunden con problemas psicopatológicos en los chicos. Entonces, todo el tiempo recibimos en el hospital consultas por chicos con ADD y un montón de cuestiones que en realidad tienen que ver con el entorno en el que viven. Las propuestas de esta tesis son incluir el modelo de lo disruptivo desarrollado por Ben-Shakar dentro de los programas de grado. Me parece que es algo importante para que desde el comienzo se pueda ver la diferencia entre las distintas líneas teóricas. Plantear un nuevo problema desde la teoría de la complejidad para abordar la indistinción actual entre subjetividad y singularidad en salud mental. Destacar a la singularidad como el núcleo indispensable de las configuraciones subjetivas, reservando subjetividad para lo psíquico y singularidad para lo fáctico somático-instintual en permanente interacción. Creo en todo este trabajo que de la mano y sobre los hombros de nuestros maestros aprendemos a construir para guiar, continuar y seguir transmitiendo. Muchísimas gracias. Preguntas, doctor, jurado externo. Gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que está... Hablo muy despacio, tal vez. Bajo el volumen del micrófono. ¿Se oye? Sí. Bueno, le decía que primero quería referirme elogiosamente a la tesis que leí. Me pareció de muy buena factura, ahora voy a explicar por qué. Y esto se vio confirmado por la exposición que hizo Néstor, que me resultó muy agradable, muy clara. Esto no quiere decir que esté anticipando mi voto. Todavía falta la discusión y después viene la reunión del jurado, entonces me puedo dar el gusto de decir que me pareció muy buena y enriquecedora, una cosa que hace pensar, y me parece potencialmente útil. Y creo potencialmente porque lo voy a retomar después en la pregunta. ¿Por qué digo que me pareció excelente esta tesis? Porque a pesar de que, pues, conocidamente por el autor, él sigue muy firmemente la idea del doctor Ben-Shakar, ha logrado hacer un trabajo original. Eso no es nada fácil y entonces lo quiero destacar. El marco teórico, ya me hace falta que lo diga, es el disruptivo, ¿no es cierto? Que es esta postura de Ben-Shakar del 2015, lo que la toma todo el tiempo esto está muy bien. Y
lo que más a mí me impresionó fue el esfuerzo, la meticulosidad, el rigor de la encuesta realizada. Porque me imagino que debe ser un esfuerzo muy grande hacerlo. Y los resultados son muy claros, muy interesantes. Es decir, si uno tuviera que resumir mucho lo que vos explicaste en la encuesta, o sea, resumir la encuesta, digamos que mostrás con muchísima claridad la oscuridad. La oscuridad que hay en la cabeza de los colegas. Y eso va a ir después la pregunta. Pero es muy interesante esta forma de encuestar, muy interesante, muy buena, porque tratando de no perder la singularidad de las respuestas y pudiste usar los distintos niveles, ¿no?, de análisis. A mí me hubiera gustado, por ahí vos lo tenés o por ahí lo podés hacer a posteriori, ¿no?, ver si hay diferencias en la respuesta entre las distintas profesiones, entre los médicos, los psicólogos, los demás. Bueno, y la pregunta que yo quiero hacerte no es de orden teórico, es de orden práctico. Y si se quiere, más que de orden práctico, una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque creo que no me la vas a poder contestar, porque no la puede contestar nadie esta pregunta. Pero de todas maneras, yo creo que vas a haber pensado mucho al respecto y me interesa saber qué es lo que has pensado. Pues todos estamos de acuerdo, y por eso no hago preguntas teóricas en el... Yo estoy de acuerdo, por lo menos, con lo que vos planteás en no escuché, ¿estás de acuerdo o no estás? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que vos decís en lo que vos planteás en la tesis. Esta idea que jerarquiza, no lo plantea abiertamente, pero jerarquiza el DSM, es una fantasía médica de larga data, pero que tuvo su explosión con el descubrimiento de la tuberculosis, ¿no? Cuando más que con el descubrimiento de la tuberculosis, porque eso es anterior, con el descubrimiento del tratamiento efectivo, cuando aparece la estreptomicina, entonces se dio como el paraíso del médico. Hay un germen, una enfermedad y un antibiótico. Y yo creo que subyace en todo lo que el DSM dice esa concepción positivista, que sería, como podría decir, muy descansado que fuera así, pero no es así, ha sido abandonada esa fantasía. Pero, sin embargo, ha sido abandonada, como vos decís, en los conceptos teóricos, pero después de la práctica aparece otra vez la confusión. Bueno, entonces, a nadie se le escapa que esta fantasía tiene consecuencias económicas interesantes para los laboratorios. Cuanto más se establezca esta continuidad, más plata van a ganar, ¿no? Ahora, el problema es si la teoría que sustenta el DSM, o que por lo menos sugiere, también está ocasionada por eso. Lo vamos a dejar ahí. Esa es la pregunta poderoso caballero del dinero. No, la pregunta que yo te quiero hacer es otra, más todavía, más general. Como te decía, yo veo que aclaraste mucho la oscuridad. Ahora yo quiero ver qué has pensado vos, de qué manera se puede resolver esta oscuridad, cómo se puede llegar a los colegas que tienen esta confusión, y por esa confusión que tienen, por ahí cometen errores, o por ahí no, algunos no los cometerán, porque después en la práctica hay que ver, pero muchos de ellos sí. ¿De qué manera vos pensás que se puede actuar sobre esto para hacer efectivas las cosas que vos planteás? Te felicito, aunque ya te digo, no adelanto nada, pero por lo pronto está muy buena la tesis. Muchas gracias. No sé si el propuesto quería responder o... ¿Vos preferís responder una vez por vez o escuchar todas las Como ustedes preguntas? prefieran. No. Yo voy anotando si quieren, Bueno, o respondo como ¿Otra quieran. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo... Ok. Bueno, Néstor, ¿se escucha, no? Más o menos. Sí.
Bueno, me pusiste la defensa de tesis a la misma hora del Partido Central, así que está muy caro. Ganó, está el estoy bien predispuesto. O bueno, yo tengo 0 fútbol, por eso. Es el problema de que te puede tocar un jurado muy... bueno, te felicito. Yo he sido testigo parcialmente de cómo ha sido construyendo la tesis. Bueno, creo que la exposición fue realmente muy buena. En relación a la tesis, bueno, está esta perlita del error sordo, que para alguien que le interesa la epistemología, ¿no?, lo pueden clasificar dentro de los obstáculos epistemológicos de Bachelard. Es una buena, es un buen acuñamiento, digamos, es una linda perlita. Primero, una observación de la tesis, ¿no? Es una observación que tiene, la tesis es rica en muchas cuestiones, tiene conceptos diversos y tiene propuestas diversas dentro de la misma tesis, ¿no? Eso hace que para el lector, a mí por lo pronto como lector entiendo que me exigió, porque la diversidad de temas implica una articulación que vos hacés, pero en tu cabeza seguramente está más clara que en cabezas que no se hacen ese planteo y ese problema, ¿no? Entonces, por un lado aparece como muy fuerte esta idea y esta pregunta en relación a todo lo que es lo disruptivo, lo traumático, lo subjetivo, lo fáctico, que es un planteo más de orden teórico, que tiene todo un hilo conductor. Por otra parte está el diseño, que si bien va a responder eso, abre otras cuestiones que tienen también que ver con el DSM, con las clasificaciones, con los diagnósticos, y a veces eso hace que por ahí en la tesis se abran como diferentes dimensiones que están implicadas en el mismo problema, pero que exige, ¿no? Obviamente, vos apelás a Morán, hablando del paradigma de la complejidad, no en vano, ¿se entiende? Pero bueno, en la tesis yo veo que es como que hay momentos donde es como que hay temas que se vuelven temas que podrían ser como trabajos en sí, ¿no? Bueno, lo has articulado correctamente, propones esta idea del principio de singularidad. Bueno, cuando hablas del estado actual del conocimiento, ¿no?, y decís, bueno, que por ejemplo en el punto C, enfoques como los de Motti u otros no articulan la situación traumática con el principio de singularidad, bueno, en realidad es porque lo estás proponiendo vos acá. Entonces eso, en realidad, claro, y es un poco de trampa, claro, pues si estás proponiendo un concepto, claramente los anteriores no lo... El tema es quienes siguen, en todo caso, ¿no? Una pregunta que sí tengo para hacerte en relación a esto es que al margen de la definición, ¿dentro de qué marco vos pensás que se podría inscribir esta idea? ¿No? Si bien la cohorte de los disruptivos y psicoanálisis claramente tiene una impronta fuertemente psicoanalítica, ¿cómo pensás vos, con libertad, te lo pienso, ¿no?, porque has revisado Aristóteles, has consultado al Ferrater Mora, entonces, ¿cómo pensás esta idea y dentro de qué alcance disciplinar la concebís? Es una cuestión. Y en relación a la transferencia... Perdón, ahí se me fue un poquito sí. De nuevo. ¿Cómo pienso la idea específica? Dentro de, a ver, si le escribirías dentro de cierta afiliación... teórica, marco teórico. En marco, ¿sí? No porque te lo quiera hacer clasificar, sino porque te pregunto cómo lo concebís, ¿sí? Y la última cuestión que te pregunto, en relación a la transferencia, si bien vos has dado una lista de posibles canales de transferibilidad, más en concreto, justamente por lo que pregunta el doctor acá, ¿no? Nos quedó en evidencia que hay confusión, ¿no? También uno puede pensar en la confusión como el lado oscuro. Uno podría ver que hay confusión porque también hay pluralidad, y que haya pluralidad en nuestra disciplina es algo muy positivo. El tema es cómo poder subir la vara y dentro de la pluralidad poder discutir en un nivel más refinado y más claro, ¿no? Pero bueno, puntualmente, ¿cómo vos concebís esta idea de la transferibilidad más en concreto, o si pensaste en medidas más concretas al margen de las propuestas que has presentado? ¿Sí? Bueno, eso ya tiene para rato, ¿no? Sí. Ahora sí por ahí te diría si quieren contexto 2, si Sí, puede sí, ser. sí, ahora contestá y después sí, ahí se me Porque si no se me va. Sí. Sí. Bueno.
¿Se escucha? Sí. Bueno, con las preguntas y las reflexiones de los doctores tengo para hacer otro trabajo de tesis seguro. A ver si puedo, si tengo la capacidad de ir integrando lo que los dos fueron comentando. Respecto de... voy a empezar por lo que me parece más complejo de contestar, que es lo que plantea el doctor Barreira. Respecto, voy a tomar la idea esta de una posible trampa, porque anticipo que esto no fue trabajado. Bien. Secretaria del grupo del doctorado, del doctorado, va a leer la nota que le han asignado a la tesis del doctor Tamburi, del doctorando todavía. Hoy soy yo la que te va a decir la nota. No te voy a dejar que otro te diga la nota. Bueno, doctor, felicitaciones. Tiene un 10 en mi... Ceremonial. Decana, la decana. Bueno, buenas noches. Primero, un honor, así lo digo directamente. Y yo recién le contaba a quienes son mías también, porque acá están infiltradas, ¿no es cierto?, graduadas mías también, ¿no es cierto?, que también son de él, porque están en el equipo, obviamente trabajando con él, en la del hospital. Qué importante es que las tesis para mí doctorales tienen otro sabor, que es no solamente, obviamente, lo merecido de ser doctor, sino es el aporte que dejan a la ciencia o con lo que los dejan preguntando. Y la verdad, yo le decía, yo trabajé muchísimos años en hospital, que es otra cosa que trabajar en consultorio, que es otra cosa que trabajar en la soledad de no estar, no estar en una clínica de combate, como yo le llamo. Y trabajar en el hospital también implica haber descubierto que todos somos, por las dudas, antes grandes dictadores de diagnósticos sin haber hecho la indagación que corresponde, el estudio. Con lo cual a mí me parece que esto que me llevo, que me encantó de la noche, todos los días vieron que hay muchos regalos, todos los días uno recibe muchos regalos nuevos y se acuesta con muchos regalos nuevos. Para mí que él sea, por lo que lo he seguido, porque desde que empezó siempre tuvo una motivación fuertísima, como lo tiene todo el grupo, como saben que siempre les digo que los amo por eso, pero tiene esto de estar siempre indagando, Néstor, y siempre planteándose y desde la humildad, con la grandiosidad que para mí tiene. Pero lo importante es que este concepto de rol sordo es revelador y muy autocrítico para todos nosotros. Porque más de una vez necesitamos saber, pasar por la castración, de aceptarnos, no sé, tengo que ver, pero tener mucho cuidado de la iatrogenia que se puede hacer por un diagnóstico hecho o tan solo para la farmacología, que es obviamente, o tan solo hecho porque ya lo sé, porque sé tanto, y no me tomo el trabajito de la evaluación diagnóstica profunda para poder hacer. Y en el hospital, pues dijiste buenísimo, tu marco teórico es de dónde. Y yo creo que en realidad los marcos teóricos se caen en el hospital. Porque uno, la verdad, primero se transforma, primero en un gran descubridor de la Escuela de Salud Pública, así directamente, no me cabe la menor duda, pero es el psicoanálisis o todos los marcos que uno quiera tener y que uno tiene, les puedo asegurar que no te dan abasto. No te dan abasto cuando decís, lo veo 20 minutos, decís, no, yo vengo preparado para escucharlo todo el tiempo, tengo más de una hora de sesión, cómo no, que se siente. No te dan abasto cuando vos tenés 20 superpuestos y decís, ¿todos me están esperando a mí? A todos. Qué bueno, realmente. Donde no, y tenés que tener la precisión y viene el otro te dice un brote y no es un brote, ¿no es cierto? Muy bien, y te tiran, y sobre todo en una era donde por las dudas todo está nomenclado y todo aparece con un gran diagnóstico. Entonces te dice, no, pues tiene un trastorno general de desarrollo, decís, no, pará, antes quisieras una persona, perdió la condición de persona, de singularidad, de subjetividad. Entonces a mí me parece que llevarnos esta autocrítica, al menos por lo menos yo lo digo desde la psicología, ¿no es cierto? Pero digo, tenemos, me parece, es espectacular la verdad realmente. Ese kilómetro cero que partiste en la formulación del problema, que me pareció buenísimo.
Bueno, realmente felicitaciones, tuvimos un encuentro, estuvimos viendo tu trabajo, inclusive últimamente, y has trabajado muy muy fuerte, y el hecho de que se haya dado una buena discusión acá y una buena discusión en el jurado es un muy buen indicador de que llevó a pensar, que todos te escuchamos atentamente y que nos hiciste pensar mucho a todos, inclusive, digamos, dialogar con vos acá y dialogar nosotros también en otra sesión, así que realmente felicitaciones. Vamos a pasar a la parte ceremonial de nuestro doctorado, que hemos decidido en forma conjunta, todo el grupo, de que es merecedor, después de tanto trabajo, tener una investidura que simbolice todo ese trabajo dentro del marco académico. Nuestra investidura se compone de 3 componentes. Uno es la toga, con el color que es el color de los psicólogos, por eso es la toga de este color, la chalina, que es el color de la universidad, con el símbolo de la universidad y la asociación psicoanalítica, porque es un grupo que se dedica al psicoanálisis y lo disruptivo, y el birrete, que es la que simboliza el pensamiento académico, y se da eso, por eso es el birrete de esa manera. Así que vamos a pasar. Está perfecto. Así que vamos a pasar vamos a pasar primero a la investidura de la toga. Voy a tener yo el placer la chalina, que esta vez tiene 2 símbolos. Esta chalina que tiene el doctor Novelli, esta es la chalina de ahora el doctor Tamburini. Pero como al doctor Novelli, viniendo del coche, se le perdió la chalina del camino, como nosotros somos un grupo, entonces simbólicamente el doctor ahora Tamburini le prestó la chalina al doctor, y le proponemos a la doctora Borel que sea quien invista la chalina. El birrete, por ser la cabeza académica, le proponemos a la doctora Brasesco que sea quien invista la... Esto vale más que la nota. Como el diploma de ser doctor lleva en la universidad más o menos 1 año y medio hasta que se recibe, porque tiene que ir al Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Nosotros simbólicamente me parece que le otorgamos un diploma que tiene la importancia, a lo mejor, que el diploma grande, que es el diploma de sus propios compañeros. Bueno, y sus propios compañeros decidieron también hacerle un regalo especial. No, las palabras es simplemente que a Néstor hace mucho que lo conozco
y sé de su trabajo y sé de su voluntad de poder profundizar en el tema, así que la tesis, para mí la presentación fue excepcional. Y bueno, te quiero felicitar, realmente. Muy bien. Esto es una sombra molesta. La sabiduría cuesta. Bonito. Wow. El momento del doctor Néstor Tamburini, por favor. Bueno, voy por el micrófono y me siento acá. Para acordar un poco, ¿no? Eso, doctor, se lo permite. Ahora sí le puedo cuestionar eso. Bueno, yo escribí un poquito para leer algo que quiero compartir con todos ustedes, pero antes hay algo que me sorprendió en la devolución, y es que dijeron que la nota era un 10 en disidencia. Y yo realmente lo quiero agradecer, justamente porque tomo la pluralidad de la que habló el doctor Barreira y porque me parece que es en la base de la disidencia que nosotros construimos la excelencia. Así que yo les quiero agradecer por decidir. Cuando comencé el doctorado en el año 2012, la primera imagen que tuve en el primer encuentro fue la de un grupo de colegas, muchos, que nos reunimos en el aula magna de la Facultad Antigua de Psicología de la USAL, que es la que está acá enfrente, todos con la idea de hacer el doctorado en Psicología. Allí me encontré con muchas caras conocidas y con otras no. Y lo primero que vi en el estrado fue a Moti Ben-Yakar, a la doctora Gabriela Renaud, a la doctora Verónica Brasesco, a Leticia Glosser, si mal no recuerdo, y a Abel Feinstein también. Maestros para mí todos. Y la verdad es que veía como muy lejano, digamos, este día. El recibimiento que tuvieron para con nosotros fue sumamente afectuoso y convocante para seguir desde un primer momento. Ya en ese primer encuentro, hace casi 5 años, pasaron muchas cosas y aparecieron 2 palabras que cambiaron mi vida de ahí en más. La cambiaron porque además es como que se introdujeron en mi familia 2 palabras. Una era Moti. Y ahí está mi hijo Agustín, que señala y hace así como le digo, y Sol también. Y lo conocen muy bien. Que parezca un accidente. Y lo quieren como si fuera de la familia. La otra palabra fue tesis. Todo el tiempo, tesis, la tesis. Hasta el otro, sí, así se fueron criando estos 4 años y pico. Tanto es así que en los últimos días yo le quise decir algo a mi hija Sol y le digo, escúchame, tesis dijo que era el nombre de una persona por teléfono. O sea que... Después se sumó Sotoboche, que fue otra palabra que también empezó a insistir, porque todos los meses íbamos a Sotoboche. Y por suerte tengo una esposa que le tiene confianza y Moti que da fe. El garante. Poco a poco se fueron sumando los nombres de compañeros de la Corte 2012 a los que fui conociendo, y yo diría que la mayoría se fueron transformando en amigos, y yo espero también haberme transformado en amigos para ellos. Después se agregaron los del 2010 y también fuimos estrechando los vínculos y descubrí personas maravillosas. Hoy yo tengo la ilusión de que pase lo mismo con la gente del 2016, con los maestrandos y con toda esta movida que juntos, Verónica, Gabriela y Moti Ben-Yakar están haciendo, que para mí es épico lo que están haciendo. El nivel doctoral, el nivel académico y lo que están produciendo desde la USAL, yo no lo conozco de muchos otros lugares y lo quiero destacar y agradecer porque me siento un privilegiado. Todos me dedicaron un tiempo especial, un tiempo cuidado, con mucho cariño, todos. Y yo quiero dar las gracias. Cuando empecé a escribir la tesis yo pensé que esta era la meta mía, ¿no? Y cuando lo escuché a Enrique, cuando dio su tesis, dijo algo que yo pensé que era así como más diplomático, que es que la tesis era un punto de partida. La verdad es que yo siento que es un punto de partida, no de llegada.
No llegué solo, llegué con el esfuerzo de toda mi familia, con el esfuerzo de todo mi equipo en el hospital, al que quiero profundamente, con el esfuerzo de todos los amigos que están acá, y fui tomando cada vez más conciencia que es muchísima la gente que ama la profesión esta de psicología y de todo lo que tiene que ver con salud mental. Y también me pone contento sentir que hay mucha gente que cree que el nivel académico y el nivel profesional se puede elevar cada vez más y no quedarnos en la chatura que a veces nuestro país es como que nos invita a tener. Agradecer, busqué en el diccionario porque para no perder la costumbre de ver qué era. Entonces dice que quiere decir retribuir por un beneficio dado. Es de formación del doctorado. Sí, no puedo parar. A buscar el doctorado No puedo parar. No puede parar, claro. Ahora que ya soy doctor y que ya estoy, yo quiero decir que el que me mandó a revisar Ferrater Mora fue Ignacio Barreiro. Consulte, ¿no? Bien. En mi caso, nobleza obliga, mi primer agradecimiento es a quienes, esta es la parte difícil, se constituyen como mi principio. ¿Me pones agua, Marco? Mi principio, mi punto de partida son Elda y Héctor. Gracias. Que son mis papás. Y que ya no están acá, pero están en mí. En cada acción, ellos me fueron aportando toda la genética inicial para poder desarrollarme y colaboraron en cada una de las etapas fundamentales de mi vida. Y hoy lo siguen haciendo de forma silenciosa y constante. Me transmitieron aquello que hoy asumo como propio y también me transmitieron aquello que dejé a un lado por considerarlo no propio. A ellos, mi primer y fuerte gracias. A mis hermanos, al primero de ellos que no conocí, porque vivió muy poquitito y que me legó nada más y nada menos que su nombre, Néstor. Los psicoanalistas dicen, ya lo revisamos tantas veces en el análisis que hoy lo puedo decir. Después hay otros dos a los que sí conozco y quiero profundamente, que se llaman Marisa, que está ahí filmando, y Héctor. A ellos les quiero decir gracias por acompañarme en mis primeros pasos y por enseñarme a jugar y a luchar. Ellos fueron mis primeros maestros, compañeros. A las familias que tienen, en Pilar, Marisa, a Sergio, a Ali, a Cami y a Agustina, y a Héctor en California, Claudia, Nati y Santi, a todos ellos les quiero agradecer por hacerlos felices, a mis hermanos. A Paula, mi esposa, a la que la definí en las definiciones como mi segundo principio. Yo creo que los seres humanos nacemos más de una vez con seguridad en esta vida y mi nuevo nacimiento comienza con ella. Así que te quiero agradecer por eso profundamente. Gracias por todo el apoyo continuo y por tu amor transformador, por darle a mi vida una esencia y la trascendencia que son mis hijos, Sol y Agustín. A Agus y Sol, o Sol y Agus, a ellos porque son más allá de mi principio. Ustedes dos son el más allá de mí. Gracias a Agus y Sol por darme todos los motivos para querer transmitirles lo mejor que tengo. A Susana y a Ricardo, mis padres en la ley, por educar y apoyar a Paula y por acompañarme continuamente. A toda la familia que no nombro y que tienen una impronta muy fuerte en mí. A mis amigos que vinieron hoy, mis amigos de la vida, Fran y Sole, con sus hijas Miki y Delphi, a Fer y Vicky, a Juanito y a Nico. Ellos son los afectos que vienen en la vida a ser elegidos, son los que no vinieron por la sangre, pero que le ponen sangre a la amistad. Son incondicionales compañeros de vida. Gracias de corazón. A Silvana Ciciarelli, que lamento profundamente que no esté, es una persona muy importante en mi vida por el apoyo durante estos 20 años interrumpidos como amiga, colega y compañera de trabajo, es quien hoy dirige el hospital de Boulogne. A Silvana quiero transmitirle que le agradezco por animarse a confiar en mí y por bancar esta tesis de modo incondicional.
a Mirta de Benedetto. Gracias. A Mirta de Benedetto por ayudarme en los primeros pasos, por ser quien me prestó la primera vez su consultorio para atender a mi primer paciente en Caseros. Gracias, Mirta. A Carlos Tehuel, amigo entrañable, por tu cálido afecto y por tu honestidad. A Enrique Novelli, por, mirá lo que puse, criolla compañía, firme y constante. Y sobre todo les quiero agradecer, junto con Valeria, por haber dirigido esta ceremonia, por mi honra, la verdad. Gracias. A Charo, que ya la, ¿dónde está Charo? Que ya la conocía un poquito de antes, pero la fui conociendo más acá, por el humor, por la emoción y por toda la amistad que me diste. Gracias. Gaby Goldstein, por tu sofisticada amistad, no sé dónde está. A Diana Altavilla, por ser constante y colaboradora en todo lo que hace a la organización del doctorado. Y quiero agradecerle a todos, hay un montón más, están Ana María Sampieri, Hilda, son muchos y podría pasarme todo el tiempo. Quiero que se sientan representados en nombre de toda la cohorte 2012 con la que sigo aprendiendo cada día. A Andrea Altman, que en este momento está viajando a Europa, amiga entrañable, inteligente, honesta y afectuosa. Gracias por todas las charlas, los almuerzos y los proyectos futuros. Otra compañera del doctorado que quiero recordar y que está en Nueva York viviendo es Cecilia Freire, que pronto va a poder defender su tesis por compartir la distancia y la cercanía con afecto y lucidez. Mirta Fattori, porque sos incansable. ¿Dónde? Ahí. Incansable trabajadora. Por la difusión que haces de todo lo que se hace en esta facultad. Te quiero agradecer. A todos los amigos y compañeros de las cohortes del doctorado USALAPA, por transitar juntos estos 5 años de vida con un objetivo común: entender qué corno es una tesis. Por todas las vivencias compartidas. A todos los maestrandos que hoy miran al doctorado como su meta y a los que no lo hacen también, pero se los recomiendo. Un agradecimiento especial al jurado, porque no es solo lo que se ve acá. El jurado consta de 3 lectores que fueron haciendo evoluciones que me llevaron horas y horas de trabajar y de leer cada una de las cosas para poder integrarlas dentro de lo que yo pensaba, y me aportaron mucho, porque cuando hoy leo el primer borrador que escribí después de las acotaciones del doctor Barreira y de la doctora Russo y el doctor Curi, la tesis se transformó también. Así que gracias, porque son muy generosos. A mis maestros y analistas en la vida, que no son pocos, gracias por escucharme, por contenerme y también por acotarme. Gracias al profesor Eduardo Pérez Peña, mi maestro en todo lo que es topología lacaniana. Él me acercó todos los conocimientos que pudo y que yo pude absorber sobre Lacan, y gracias también a él por ser mi maestro. A la licenciada Silvia Antosi por enseñarme con afecto de qué se trata el psicoanálisis. Al doctor Julio Chiochini, que fue una persona clave en mi desarrollo personal y profesional por ser cometabolizador y transmisor del psicoanálisis que hoy practico. A Mariela Coletti por sus aportes a mi persona. Yo sé que Moti mira el reloj, pero un poquito más. Le quiero agradecer al maestro Luis Horstein por compartir sus enseñanzas y su afecto conmigo, con la humildad que solo portan los grandes. Y ahora viene un agradecimiento especial al Hospital Municipal de Ciudad de Boulogne y a sus directores por alentar mi crecimiento y por ser la casa en la que crezco cada día desde hace 20 años. Un apartado especial, y al que tengo ganas de darle un aplauso, es al equipo de salud mental del Hospital de Boulogne. Es el lugar donde yo nací como psicólogo, crecí como hombre y al que hoy tengo el orgullo y el honor de conducir. A todos y cada uno de sus integrantes, a los que pasaron por el servicio, a los que permanecen y a los que van a venir. Yo creo que crecemos, aprendemos y nos acompañamos cada día. Gracias por la atención y las críticas que me hacen todos los días, que me ayudan a crecer, y gracias sobre todo por entender que el jefe está para ser cuestionado y no halagado. Gracias Marta Boero, Susana Domínguez, Rosa García, Marcela Ledone, Romina Vanelli, Mara Segovia, Patricia Cabo, Belén Sinner, Esther Salgado, Paula Müller,
Silvina Gilardoni, Mariela Vincelli, Rosario Silveira, Paula Salvatore, Mariana Guerrero, Daniela Fogliarino, Ángeles de Salvo, Florencia Montemarani y Paulette Lardel. Disculpen a los que no conocen, es un embole, pero yo necesito hacerlo. Y Ruth, perdón, por ser las que hoy sostienen la identidad, junto con los que ya no están, de un verdadero equipo. Mi dedicación especial, en nombre de ellas, a todos los que trabajan ad honorem, cubriendo los agujeros de un sistema enfermo que no tiene conciencia ni siquiera que está enfermo. Gracias a todos los pacientes que confían en mí y me escuchan escuchándose. Gracias por creer que el análisis personal y grupal es posible. A la Asociación Psicoanalítica Argentina un agradecimiento especial por estos 20 años de formación y por considerarme casi como un hijo legítimo a pesar de no pertenecerle. A la doctora Leticia Glosser, al doctor Abel Feinstein por su apoyo y afecto continuo. Quiero agradecer especialmente a Eduardo Drukarov, al doctor Eduardo Drukarov, por su trabajo en equipo, su acompañamiento, pero no solo en lo laboral, sino también en lo personal, en calidad de amigo. Gracias, Eduardo. Al doctor Rafael Groisman, por la continuidad en la tarea hospitalaria conjunta y el apoyo al psicoanálisis hospitalario, y por estar siempre desde hace años con nosotros. Es un lujo. A mi equipo de asistentes, acá voy a pedir otro aplauso. Romina Vanelli. Además de ser muy lindas, porque todos hablan que son muy lindas, gracias por animarse a acompañarme en este camino oscuro para mí, como era el de la investigación, y por las luces que aportan, luces personales que marcan mi vida sin duda. Muchas gracias. La licenciada Verónica Brisi, que colaboró durante un tiempo hasta que pudo. A la decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, doctora Gabriela Renaud. Un gracias mayúsculo por el continuo y constante afecto que nos das a todos como colega y la calidad humana que tenés, porque transmitís el cariño de una manera que no es común que un decano de una facultad lo haga. Yo te quiero agradecer, pero profundamente por eso. A la doctora Verónica Brasesco, intensa investigadora, que transmite con claridad y precisión sus conocimientos de forma amena. Te quiero agradecer mucho porque siempre tuviste un espacio para mí en el lugar de trabajo que tuve. Y ahora viene otro apartado especial para mi directora de tesis, la profesora doctora Susana Borel. Tengo muchas palabras, pero no las puedo decir todas. Los voy a tratar de resumir como maestra, optimista, incansable, trabajadora de un nivel teórico y humano inmensos. Quien nos presentó, que fue Eduardo Pérez Peña, me lo había dicho, pero me doy cuenta ahora que te conozco. Te quiero agradecer enormemente. Gracias por tu compromiso cotidiano y por ser una nueva luz en mi camino teórico y personal, por toda la contención que me brindas. Gracias. Y para finalizar, me queda el profesor y doctor Moti Benyacar, al que le pido, si se viene al lado mío acá, si quiere. Otras gracias mayúsculas. Gracias, Use Moti, por presentarme disruptivamente nuevos conceptos. Acuérdense que lo disruptivo es positivo también, ¿no? Por presentarme disruptivamente nuevos conceptos que transforman mi modo de hacer y entender la clínica. Uno de ellos, uno de los conceptos nuevos que descubrí con Moti es la palabra mentor. Es un nuevo término que también comencé a utilizar al tiempo de conocerlo. El origen de mentor se remonta de la Grecia antigua y su efecto y afecto llegan a la Argentina de la mano de él. Mentor significa guía, significa maestro. Hoy yo le quiero agregar, con permiso de él, algunas acepciones personales. Amigo y compañero en la práctica. Presente en momentos personales más allá de la teoría. Gracias por caminar juntos estos 5 años haciendo teoría y práctica en equipo. La noción de lo disruptivo, quiero que lo sepa, ya en su arista más vital y productiva está introyectada en mí. Por eso, gracias. Y finalmente, gracias a la vida que me ha dado tanto.
director de tesis del doctor Néstor Tamurini fui yo. Hasta hace poco tiempo. Pero llegó un momento que me di cuenta que la cercanía afectiva no me permitía tomar la distancia académica. No podía, cada vez que me encontraba con él, era como más de la familia. Así que le pedí a Azucena que sea la directora de tesis, tomó ella a su cargo, lo hizo en forma extraordinaria y yo lo seguí acompañando como amigo. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.